Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este encuentro virtual. Buenas tardes a ustedes, creo, y buenas noches a Juan Prieto, quien es el que nos acompaña el día de hoy. Hoy conversaremos sobre la importancia de los proxy advisors en la práctica del buen gobierno corporativo. Nos acompaña Juan Prieto, fundador y director general de Corporate Asesores de Voto, economista y MBA, tiene 30 años de experiencia financiera corporativa en Santander y KPMG, es fundador de Emisores Españoles. Edison Tabra también nos acompaña, es profesor de la maestría en Derecho de la Empresa, con eh, doctorado por la Universidad de Navarra en España. Bueno, vamos a tener una exposición primero de Juan, luego Edison va a comentar un poco sobre la exposición, pero si ustedes tienen alguna duda, pueden realizarla a través del chat, que lo trasladaremos a nuestros ponentes. Juan, muchas gracias por estar con nosotros y podemos iniciar cuando desees. Bueno, muchas gracias a Abelardo y muchas gracias a Edison y a la Universidad Católica de Perú por invitarme a participar y a compartir nuestra experiencia aquí en España y en Europa sobre los proxy advisors y el gobierno corporativo en general, ¿no? Que es un interés de todos, ¿no? Mi nombre es, bueno, ya me han presentado, y Corporance es la compañía que represento, que es el primer proxy advisor, o como se ha llamado aquí en España, a los asesores de voto en español. Bueno, esto es el índice de lo que vamos a tratar en los próximos 20 minutos aproximadamente. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde nacen? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué tipo de servicios prestan? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los principales asesores de voto en el mundo y en Europa en concreto? Hablando de Europa, ¿cuál es el driver, ¿no? ¿Cuál es la principal novedad normativa, sobre todo? Porque esto va de leyes, sobre todo, ¿no? Que también tiene mucho de soft law, ¿no? De códigos y de recomendaciones, pero aquí en Europa pues tenemos la segunda versión de la directiva llamada Derechos de los Accionistas, que estaba implantándose justo en estos momentos, y es la que está moviendo la inversión responsable y regula por primera vez la figura del asesor de voto. Vamos a centrar un poco cuál es el comportamiento del inversor institucional a nivel europeo y cómo es el español, que es un poco, ya lo adelanto, un poco más lento, ¿no? Menos activo, ¿no? Y menos activista también, pero menos responsable, ¿no? En el sentido de esa labor fiduciaria que como inversor tienes, ya que eres el dueño de la compañía, en cuanto a la monitorización, en cuanto al gobierno corporativo de esas empresas, que es precisamente lo que promueve la directiva, ¿no? Y hablaremos en el caso concreto de algunos asesores de voto como el nuestro, que es lo que hacemos nosotros, un poco de más detalle, y cuáles son los temas más controvertidos en las juntas, cuál es el nivel de oposición que tienen algunos topics, ¿no? Algunas propuestas que se hacen en las juntas, que como saben, en un máster de Derecho, pues es el acto societario, ¿no? Las juntas, las asambleas de accionistas más importante de una sociedad, y donde se tienen que retratar y donde los administradores delante de los inversores, de sus accionistas, y donde se tienen que aprobar obligatoriamente las decisiones más importantes que veremos, ¿no? Y por último, pues vamos a hablar de cuáles son las nuevas tendencias en toda esta materia, tanto de inversión responsable, de gobierno corporativo, de asesores de voto, hacia dónde va el futuro, y entraremos en detalle en un par de temas. Los asesores de voto o proxy advisors, como se denominan en inglés, se originan en los años 70 en los Estados Unidos, ¿no? La Employment Retirement Income Security Act, que es una ley para proteger básicamente los planes de pensiones, ¿no? Los fondos de retiro, y para asegurar de que cuando el pensionista, el ahorrador o el asegurado de vida se retira o fallece o tiene derecho a la prestación por la que está ahorrando tantos años, ese dinero está ahí, ¿no? Y no se lo ha volado el fondo haciendo inversiones demasiado arriesgadas o realizando una mala gestión de esas aportaciones, ¿no? Esto nace, como decimos, en los años 70, y a partir de ahí estos fondos de pensiones desarrollan una actividad, están obligados a votar en las juntas, están obligados a tener una política de voto y una política de implicación, ¿no? De engagement, de relación con los emisores, porque no es solo votar una vez al año y olvidarse, y así se va desarrollando principalmente, ¿no? En el año 2003, y esto es otro hito, otro milestone en la historia de la economía y del buen gobierno, pues justo después de los escándalos
de Enron y WorldCom, ¿no? En Estados Unidos, que vuelan Arthur Andersen y otras entidades, se ponen manos a la obra y, bueno, aquí empiezan una serie de iniciativas legislativas que veremos más adelante, como es la primera versión de la Directiva de Derechos de Accionistas. Y en Estados Unidos, por ejemplo, todos los fondos, no solo los fondos de pensiones, sino todos los fondos de inversión, los fondos mutuales, los fondos libres, están obligados a votar desde el año 2003, ni más ni menos, ¿no? En Europa llega un poquito más tarde, bueno, inicialmente ya en el Reino Unido, en UK, el Cadbury Code es el primer código de gobierno corporativo en Europa y prácticamente en el mundo, ¿no? Porque en realidad en Estados Unidos, a pesar de todo, no existe un código de gobierno corporativo unificado, ¿no? Que una a todos los estados federales y a todos los reguladores, ¿no? Aunque es una práctica muy asentada, obviamente. Entonces, este es de hace ya 28 años, ¿no? El Cadbury Code en Reino Unido. En Europa son los pioneros de gobierno corporativo. Esta es por la parte de las compañías, ¿no? Es un código de buen gobierno. Por la parte de los inversores, se crea en el 2010 el Stewardship Code, ¿no? Es un código de conducta, un código de vigilancia, es un código para los inversores, ¿no? No solo son los emisores los que tienen que cumplir obligaciones y ser transparentes, sino que también los inversores, ¿no? Esto es una cosa de dos, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? You need two to tango, ¿no? Necesitas dos para bailar el tango y por eso los inversores tienen que tener también su código y sus responsabilidades y sus obligaciones. De hecho, a partir del año 2012, el código de emisores, el Cadbury Code, el Corporate Governance Code, como se redenomina, y el Stewardship Code ya se revisan juntos y aunque van en paralelo, se publican a la vez, se revisan conjuntamente y se interrelacionan, ¿no? Por lo que decíamos antes. En Europa podríamos hablar de como dos velocidades, ¿no? La Europa del Norte, donde en Reino Unido empezando, los inversores alemanes también bastante activos, bastante participativos dentro de las juntas y de la vida con las compañías en las que invierten. En Francia, en Suiza, Holanda también, ¿no? Son los inversores, los gestores de fondos, las compañías de seguros, siguen el ejemplo, ¿no? Las prácticas se extienden, ¿no? Inicialmente los inversores institucionales americanos se instalan en Reino Unido, se van instalando en Francia, en Frankfurt, en Zúrich y van trasladando esas prácticas y los códigos se van desarrollando en estos países y los inversores empiezan a votar y utilizan los servicios de los proxy advisors, ¿no? O sea, no lo he explicado directamente, pero la figura del proxy advisor lo que es doble. Por un lado, suministrar un servicio especializado, lo veremos en detalle más adelante, pero básicamente hacen el research y estudian las compañías desde el punto de vista corporativo para hacer una recomendación de voto en la junta de accionistas, ¿no? Con lo cual eso lleva a una especialización que de otra manera un gestor que tiene que estar dedicado principalmente a cuidar de sus inversiones, a la rentabilidad, ¿no? Y eso es otro tema a discutir, que ya no es solamente la rentabilidad financiera, sino que ya hay otros aspectos no financieros, ¿verdad? Que se están teniendo en cuenta, pero inicialmente el focus, la prioridad y la responsabilidad fiduciaria es la rentabilidad de esas inversiones y por tanto en eso se tienen que enfocar y no se pueden distraer con otros aspectos, ¿no? Por lo menos inicialmente. Surgen esas entidades, por cierto, surgen en Estados Unidos y hoy por hoy, claro, siguen siendo los líderes mundiales, ¿no? Como lo son las agencias de rating, ¿no? El Moody's, el Standard & Poor's y tal. Y empiezan a ofrecer sus servicios y a crecer junto con ellos, ¿no? A su vez, estos inversores, siguiendo los requisitos de transparencia, pues tienen que publicar esas políticas, tienen que decir a priori, para que el emisor lo sepa, en qué principios se basan a la hora de emitir su voto y ejercen una labor de relación, ¿no? Podemos ver los grandes inversores institucionales, los BlackRock, los State Street, Vanguard, cómo continuamente están emitiendo sus actividades de engagement, ¿no? Como este año hemos visto a 500 compañías y hemos asistido a 3.000 juntas y hemos votado en 15.000 puntos, ¿no? Pues eso es una parte de la transparencia y les obliga a la normativa como parte de esa regulación, ¿no? En España, en el sur de Europa y en España en concreto, pues hay unas regulaciones, una normativa muy laxa, ¿no? En España, por ejemplo, todavía solamente hay obligación para fondos que tengan el 1% de una compañía durante 12 meses, lo cual es prácticamente inexistente, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues el inversor institucional español no ha votado y no ha participado activamente
como sí que lo hacen sus homólogos del norte de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Visto el origen, vamos a ver qué es lo que hacen los asesores de voto, y voy a ir mucho más rápido, no os preocupéis, porque esto era el inicio. Bueno, son los servicios. El primero y fundamental es la recomendación de voto, así es como surge. Se hace un análisis y se recomienda votar a favor, en contra o abstenerse. Como parte de eso también hay que publicar una política, entonces ayudamos a desarrollar esa política para publicar cuál es el sentido, cuáles son tus directrices de gobierno corporativo, qué aspectos vas a tener más en cuenta, remuneraciones, diversidad, compensación, etcétera. No solo se diseña la política, sino que se ayuda a realizar ese engagement, esa relación. No es todos contra todos, sino que de una forma ordenada, porque vas identificando emisores más polémicos o puntos más conflictivos, y también inversores más interesados que quieran ejercer esa labor, le organizas y les ayudas a que haya esa conexión, esa relación entre inversor y emisor, ¿verdad? En concreto, pues aquí las obligaciones legales, que cada vez son más, ¿no? Soft law, códigos de recomendación o simplemente obligaciones puras y duras, ¿no? Y luego otros servicios de valor añadido, tipo pues, rating, datos, inteligencia de mercado, sobre lo que está pasando en el mundo de las juntas. Esto es un ejemplo, aquí ya vamos más rápido, esto es un ejemplo de unos informes que hacemos, ¿no? A la izquierda es el informe de recomendaciones de voto con un resumen y bueno, estos son los puntos detallados del orden del día, y aquí vemos, votamos a favor o en contra, ¿no? Este es el resumen con los highlights, la junta donde se celebra, en este caso Telefónica, los puntos sobre todo los que nos hemos opuesto, aquí simplemente votar a favor o en contra, y luego se hace un análisis un informe de rating que se llama. Vamos a través de más de 100 métricas, perdón si os estoy mareando, se van analizando 5 aspectos principales, ¿no? El tema de derechos de accionistas, la composición del consejo, de la junta directiva y de sus comités, todo el tema de auditoría, independencia, y un aspecto clave que normalmente tiene la mayor oposición, que es la remuneración, ¿no? Se elabora un rating, se pone una nota y luego se hace un ranking a nivel europeo, ¿no? Un informe de, no sé, 10-12 páginas. El informe de CGS pues suele tener, o sea, el informe de recomendaciones de voto pues puede llegar hasta unas 30 páginas por una compañía grande como Telefónica o Santander o algo así. Vale. Bien, seguimos. Este es un ejemplo de informes y estos son los principales proxy advisors, ¿no? Como decíamos, los mayores son ISS, ¿verdad? Y Glass Lewis son los americanos, que se establecieron hace mucho tiempo. ISS comenzó llamándose RiskMetrics, fue una iniciativa de JP Morgan, pero ha ido poco a poco vendiéndose y comprándose por otros accionistas que son sobre todo private equities, ¿no? Y va creciendo a través de adquirir compañías que dan los servicios que ellos van integrando dentro de su plataforma. Glass Lewis es el segundo, es un poco más pequeño, pero también tiene una cobertura global, no llega tan lejos, pero tiene una actividad bastante significativa también. Ambos, sobre todo ISS, tienen un problema que es el del conflicto de intereses, que veremos más adelante, que es estar dando servicios a los inversores, que es el origen y el sentido de un proxy advisor, pero también asesoran a las compañías sobre las cuales emiten el sentido de voto, lo cual puede comprometer su independencia a la hora de emitir las recomendaciones, ¿verdad? Aquí en Europa pues tenemos dos ingleses sobre todo, Pirk, Minerva, que era un socio, y luego están, esto que aparece aquí a la derecha abajo, FGS, es la confederación, la alianza de asesores de voto independientes europeos, que bueno, un día decidieron unir sus fuerzas para compartir análisis y buenas prácticas y, bueno, de alguna manera competir contra los grandes americanos, ¿no? Esto se parece mucho, como decía antes, a lo de las agencias de rating, ¿no? Donde hay sobre todo dos grandes que además de asesorar a los inversores también son los que emiten los ratings de los emisores, ¿no? Con lo cual, pues su independencia es dura y el problema de eso es que luego pasa lo que pasa, ¿verdad? Como cuando la crisis del 2008 y las agencias de rating estaban dando triple A los bonos basura, ¿verdad? Pues esto, si no se arregla, pues puede llegar a algo parecido. Tenemos luego, en Francia los líderes son Proxinvest. Proxinvest se crea en el año 1995, o sea que hace ya 25 años que los franceses están votando
y actuando responsablemente como inversores fiduciarios. DSW en Alemania, la Asociación de Inversores, Frontis Governance en Italia, Ethos, que se me ha olvidado aquí, suizos, que son también muy grandes y son propiedad de los fondos de pensiones que decidieron unirse para crear ese Proxy Advisor. Y en Inglaterra también la Investment Association, la Asociación de Inversores Institucionales, de Gestores de Fondos, es un Proxy Advisor, ¿no? para sus asociados. Bueno, brevemente, esta es la alianza de FGS donde están todos los miembros, ¿no? Cada uno de ellos se encarga del análisis de su país como experto local y al mismo tiempo pues, ofrece servicios a los inversores institucionales, a las gestoras de fondos, etcétera, de su propio país, ¿no? Esta sí es independiente porque solo da servicios a inversores, no ofrece ningún tipo de consultoría y mantiene total independencia con respecto a las compañías que analiza. Esto es un ejemplo rápido de, bueno, aquí están todos los nombres europeos, los principales gestores, AXA, Amundi, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, sobre todo las francesas, y bueno, los suizos están representados. Este es Ethos. Ethos es la fundación que agrupa a los fondos de pensiones y que es un proxy advisor, como decía, y bueno, aquí están todas las demás, no vamos a dar. Y entonces llega la directiva, ¿no? O sea, la directiva lo que pretende es armonizar prácticas, ¿no? Hemos visto aquí como todos los norteeuropeos son activos, sin embargo no vemos a ninguna, a Santander, ni a BBV, ni a CaixaBank, ni a Mapfre, ni a Generali un poco, sí, pero la directiva, como decíamos, la directiva inicial que hablábamos antes con la crisis, ¿no? Se lanza en el 2004 y se aprueba en el 2007 para proteger los derechos de esos accionistas minoristas como los de Enron, que de un día para otro se dieron cuenta de que la compañía en la que invertían y les daba sus buenos dividendos era todo mentira y la contabilidad era falsa. Por lo tanto, se empuja, se promueve la transparencia de la compañía, de las compañías cotizadas, su mejor gobierno, la mejora de su buen gobierno y al mismo tiempo se intentan promover las actuaciones de los minoristas para que ellos se puedan agrupar o para que a través de votos electrónicos las compañías habiliten su acceso a la Junta y así puedan tener un poco más poder. Pero esto no va a ninguna parte. Por la parte de las compañías sí, las compañías mejoran su gobierno corporativo claramente, pero los inversores minoristas siguen sin votar y los institucionales, pues unos más que otros. Y entonces, en el 2008, recién aprobada la primera directiva, llega la crisis y dicen, esto hay que darle otra vuelta porque no funciona. Y lanzan la directiva segunda, que ya no se llama de derechos de los accionistas, sino que se llama de fomento de la implicación de los accionistas a largo plazo. O sea, más que derechos son obligaciones. Y lo que quiere es proteger a los accionistas minoristas a través de la participación activa de los inversores institucionales, de las grandes gestoras, de las compañías de seguros, que son las que tienen un porcentaje muy alto de las acciones cotizadas. No sé, allí en Latinoamérica o en Perú, pero en España la última estadística ya estaba por encima del 50% del capital de las compañías en manos de inversores institucionales extranjeros, ¿no? Entonces, la directiva quiere buscar un poco mirar a largo plazo, mirar, que era la idea original, ¿verdad? Cuando hablábamos del ERISA y en Estados Unidos, los fondos de pensiones, evitar los riesgos a corto que provocaron la crisis del 2008 y una actuación más responsable de los inversores, conociendo mejor lo que hacen las compañías, más reglas de transparencia, viene la ley de auditoría y otras regulaciones que intentan por todos los medios pues que las compañías mejoren y sean más transparentes, pero también lo sean los inversores, sean también más responsables y todo el ecosistema del voto y de la comunicación que hay entre inversores y emisores. Bueno, aquí en España el Real Decreto, o sea, perdón, todavía, aunque se tenía que haberse implantado en junio del 2019, pero por distintos motivos políticos, retraso legislativo y lo último ya, pues la pandemia que ha tenido bloqueado el Parlamento y la actividad legislativa bastante parada, pues se ha retrasado todo bastante, pero ya vamos arrancando y a través de 3 piezas legislativas pues se han ido aprobando, primero para las compañías de seguros, luego para los fondos de pensiones y ya próximamente esperemos para el resto de las gestoras, más todas las medidas que lleva la directiva, que son también para reforzar el gobierno corporativo de las empresas,
para facilitar los medios para que esa comunicación entre inversor y emisor tenga lugar, y también la regulación de los asesores de voto a los que se les va a imponer básicamente que creen un código de conducta o que se adhieran a alguno existente y que publiquen con transparencia cuál es su metodología, qué criterios utilizan para elaborar sus informes, porque sus informes tienen cada vez más poder, porque cada vez los utilizan más los inversores y pueden decidir la vida económica de una empresa, y también los conflictos de intereses que hablábamos antes, ¿no? Aquí hablamos gráficamente podemos ver la participación de los inversores, ¿no? Vemos como, aquí esto es en las juntas españolas, el gráfico de la derecha, ¿no? Vemos como los americanos, pues claro, llevan votando desde hace muchos años, pues votan, ¿no? Los americanos tienen aproximadamente como la cuarta parte de la 25-30% de la inversión en España. Los ingleses, que también tienen unas prácticas muy elevadas, ¿no? Luego Francia, pero fíjate que España, votando en su propio país, o sea, jugando en casa, pues juega, utilizando un término futbolístico, ¿verdad? Pues no le luce y bueno, y pierde, ¿no? Vota en porcentaje mucho menor que lo que votarían los extranjeros que tienen más dificultades, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como estamos ahora mismo, ¿no? No hay políticas, hay regulación, pero es muy laxa y no se sigue, y no existe un código de conducta, como veíamos en Inglaterra, ¿no? Bueno, nosotros nacemos en el 2017 cuando se va a aprobar la directiva intentando cubrir los mercados de España y Portugal, y ojalá que en un futuro Latinoamérica, dentro de esta alianza que nos provee de medios, tecnología, soporte y sobre todo experiencia en el research, ¿no? Y como asesor de voto local, pues intentas conocer mejor que otros extranjeros, que los americanos, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? Que no tienen aquí presencia, pues nosotros ya tenemos aquí muchos años, conocemos el mercado, conocemos las compañías, la normativa, las prácticas, ¿no? Y pensamos que podemos hacer, y hacemos, de hecho, un research mejor y al mismo tiempo ayudar a ese inversor institucional español perezoso que todavía no ha adoptado las normas, pues a hacerlo de una manera sensata y de calidad, porque traemos prácticas internacionales que utilizan sus pares europeos, ¿no? Esto es un resumen de los puntos más conflictivos que comentábamos antes en las juntas, los que se discuten, los temas más polémicos, los que tienen un porcentaje mayor de oposición, ¿no? Por parte de los inversores, ¿no? Y en concreto, pues aquí las tartas pues son nuestras recomendaciones, son el porcentaje de votos en los que nos oponemos a determinados nombramientos, ¿no? Aquí vemos, como siempre, la composición del Consejo, su compensación, la independencia, la remuneración de los directivos, de los altos ejecutivos, del propio Consejo para garantizar esa independencia, que los objetivos sean a largo plazo, y luego pues, temas como auditoría, todos los temas de capital, que siempre se tiene que pasar por la Junta, los dividendos, ahora muy polémico con la pandemia, las ampliaciones y cualquier medida de blindajes de votos, como las acciones de doble voto o las acciones sin voto, etcétera, ¿no? Y últimamente, pues cada vez más importante, los aspectos no financieros, ¿no? La información no financiera, ya hay normativa, hay una directiva, hay una ley que ya en las juntas no hay que votar solo los temas económicos de siempre, sino que hay que votar los temas como el impacto ecológico, la huella de carbono, la diversidad en la plantilla y en el equipo directivo, el pay gap, ¿no? La diferencia de sueldo, supply chain, en fin, luego lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, ya no mucho más, lo me estoy pasando, ¿no? Pero bueno, vamos acabando. Ya estamos en el final, 2 o 3. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Bueno, pues cada vez está habiendo mayor contestación, ¿no? Menor respaldo en las propuestas de los temas que estábamos viendo antes. Antes decían que los inversores siempre votaban aliados con el Consejo o votaban con los pies, ¿no? Que significaba que si no te gusta una compañía, vendes. Disculpen un momento, por favor. Estamos aquí en casa con algunos habitantes. Disculpe. Por eso decía que votaba con los pies, que significaba vendían y no se involucraban en la gestión. Ahora no. Ahora quédate. Bueno, siempre puedes vender, ¿no? Pero recuerden, la gestión pasiva cada vez es mayor, hay más fondos indexados y muchas veces no se puede vender. Y no se trata de eso tampoco, porque te vas a ir a otra que le va a pasar lo mismo. Lo que tienen que hacer las compañías es quedarse y
retar y comunicarse con los emisores para que sigan mejorando, ¿no? Y eso está pasando cada vez más, ¿no? La implicación o el engagement que hablábamos ahí. Sin duda, pues la introducción de factores ASG, como decimos aquí en España, es ESG, ¿no? Environmental Social Governance, ¿no? Ya no es solo gobierno, ya no es solo prácticas de gobierno corporativo, sino que ya los temas, por supuesto, medioambientales, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas, o el Acuerdo de París, o el Green Deal. Aquí en España, perdón, aquí en toda Europa, pues hay una gran actividad con respecto a eso. Hay muchas normativas, hay muchas directivas, hay un compromiso de que la economía sea neutral en carbono para el año 2050, y es un compromiso firme de los países de la Unión Europea. Y ahora lo que hay que hacer es desarrollarlo y ver cómo eso se puede materializar en actuaciones concretas de los inversores, ¿no? Los principios de inversión responsable son los que marcan sobre todo el aspecto social, la S del ESG, y con el tema de la pandemia, pues estos temas han crecido. El respeto a o sea, primero el cuidado de la salud, es un tema social importante, el respeto a los trabajadores, ¿verdad? Y bueno, por último la gobernanza, que es el camino donde tiene que guiarse todo, ¿no? Y entrando, bueno, esto es un gráfico de cómo tiene que tener lugar ese engagement, ¿no? Donde vemos por un lado al emisor y por otro lado el inversor, que tiene unos agentes, aunque pueden interactuar directamente, pero lo normal es que vayan a través de sus asesores, de sus agentes, simplemente por economías de escala, por eficiencias y por experiencia, ¿no? Tanto los asesores de voto, proxy advisors, que están del lado del inversor, como los proxy solicitors, como Georgeson o como Morros O'Daly y otros que trabajan por el lado del emisor normalmente, aunque también pueden hacerlo con el inversor en casos de activismo o proxy fights, ¿no? Finalmente, la última, un trabajo que hemos hecho de intentar determinar los aspectos más importantes de ESG, aunque no lo viene ahí, pero es la primera caja es el medioambiental, la segunda la social y la tercera el gobierno, ¿no? Ponderarlos de manera que ya cada vez hay más factores E y S, y como ven ahí, pues intentando clasificar los 17 principios objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en cada uno de estos tres aspectos, ¿no? Para poder medir, para tener un marco de referencia para que las compañías puedan saber dónde están paradas. Y con esto terminamos. Y abierto a preguntas. Con mucho gusto. Bueno, Juan, muchísimas gracias. La verdad que has podido reducir en poco tiempo una idea y todo un concepto tan complejo de lo que es el ámbito de los proxy advisors, que no son sino los asesores de voto y que evidentemente pues están jugando un rol importante en el mercado estadounidense y también en el mercado europeo. Si me lo permites, en 10 minutos voy a compartir algo un poco desde la perspectiva jurídica, un poco para que también el público vea cómo los proxy advisors también pueden tener una labor más desde la perspectiva jurídica. Perfecto, muy bien. Bien, entonces, básicamente, complementando ya lo que Juan ha mencionado, es que los proxy advisors básicamente son asesores de voto que tienen como función facilitar el ejercicio del derecho de voto, que tienen todos los accionistas que participan en cualquier junta general de accionistas como tal. Entonces, la labor que tiene el asesor de voto básicamente se va a sistematizar en tres cosas. Los asesores de voto o proxy advisors promueven un rol activo de los inversores institucionales. Muchas veces, como ya lo mencionó Juan, estos no tienen muchas veces incentivos para participar en las juntas generales porque tienen muchísimas inversiones. Entonces, lo que necesitan es un apoyo. Y ese apoyo es un asesor. Y ese asesor tiene que ser especializado, que en este caso es el asesor de voto. Ahora bien, la esencia del asesor de voto también es un mecanismo que va a fortalecer el buen gobierno corporativo. Y es que básicamente busca cautelar los intereses, no solamente de los inversores institucionales que tienen participación en una empresa emisora, sino también los otros intereses que pueden ser de accionistas minoritarios, que también necesitan ser protegidos y que a veces pues, puedan quedar un poco en la indefensión. Entonces, el buen gobierno corporativo, en lo que son asesores de voto, es básicamente eso, cautelar intereses de los accionistas. Y, por ejemplo, en el punto de Sudamérica, podríamos decir que una probable injerencia de los asesores de voto sería principalmente para cautelar intereses de los accionistas minoritarios, por ejemplo, ¿no? Ahora,
los asesores de voto también juegan un rol importante en lo que son las famosas inversiones transfronterizas, que no son sino muchas veces cuando empresas o los inversores participan en empresas emisoras que a su vez son objeto de fusiones o de proyectos de fusión o de compras. Entonces el asesor de voto justamente hace un estudio, ¿no? Y le informa a su inversionista si ese proyecto de fusión le conviene o no le conviene, ¿no? Entonces, en función a su asesoría, el inversor va a votar a favor o a votar en contra. Ahora, la esencia del asesor de voto es básicamente también buscar las elecciones corporativas, que básicamente es, oye, hay que profesionalizar el ejercicio de voto. Es decir, que no se busca solamente que alguien vaya a una junta general de accionistas y vote según lo que dicte el momento o lo que te comente el presidente de la junta, sino es que tú tienes que haber hecho un estudio profesional, técnico, y justamente Juan lo mencionaba, incluso con el uso de la métrica estadística, para que tú tengas una base potente que te permita ejercer el derecho de voto. Ahora, Juan menciona un punto importante y es de que los inversores institucionales cautelan no solamente sus intereses como empresa, sino también los intereses de sus aportantes. Entonces, eso también obliga, ¿no?, a que un inversor institucional tenga que cautelar fiduciariamente el sentido de voto que va a ejercer en la junta de una empresa emisora, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, el asesor de voto es un organismo especializado que va a generar esa profesionalidad, esa técnica acompañada de la métrica y que va a cautelar precisamente un voto, un ejercicio del derecho de voto por parte del inversor institucional en la junta de accionistas de la empresa emisora en la cual es accionista, ¿no? Y eso básicamente es porque el inversor institucional hoy en día también se busca que tenga la perspectiva de largo plazo, es decir, que sea permanentemente inversor en esa empresa emisora donde tiene participaciones o acciones, pero también es que contribuya con su voto a que esta empresa siga creciendo y que genere la rentabilidad necesaria que alimente, ¿no?, no solamente al inversor institucional, sino también a los aportantes o los clientes de este. Juan ya mencionó, por ejemplo, que los inversores institucionales pueden ser fondos mutuos, fondos de pensiones, y que, por ejemplo, en el caso peruano, nosotros tenemos en el mercado, ¿no?, varios fondos de pensiones, y que básicamente tienen que invertir para recuperar la rentabilidad que a su vez trasladen a sus aportantes. Entonces, evidentemente, un fondo de pensiones, por ejemplo, en el caso peruano, tiene que justificar su voto, y eso, por ejemplo, en el ámbito del mercado local, se adolece. Por ejemplo, uno como aportante no sabe cómo una AFP, un fondo de pensiones, está adoptando un voto. Desconocemos. Nos interesaría, por ejemplo, saber en ese caso, ¿no?, que un asesor de voto asesore a un fondo de pensión y que le ayude a profesionalizar su voto. Y que incluso ese sentido, ese estudio, que por ejemplo Juan hace, ¿no?, para los fondos de pensión a los cuales se asesora, también al caso peruano también se traslada, ¿no? Y de esa manera creo que contribuiría a reducir la desconfianza que hoy en día el mercado tiene, por ejemplo, en los fondos de pensión o también en otros tipos de fondos de inversión. Aquí básicamente menciono la legislación, es la legislación, la Ley General de Sociedades, que tanto en la ley actual como en el anteproyecto no se menciona nada respecto al ejercicio del voto. ¿En qué sentido voy en este caso? Y es de que el legislador no se ha puesto en el zapato de que alguien que va a ejercer el voto lo tiene que hacer de manera profesional. Lo ha asumido, y yo entiendo que así es, en el sentido de que de manera autorregulada o soft law, ¿no?, este accionista va a estudiar el sentido de voto y va a votar en función a ese. Pero claro, por ejemplo, en el caso de la ley peruana, esta data del 98. Y probablemente en ese contexto, pues, los fondos mutuos o los fondos de inversión no estaban del todo desarrollados, o en todo caso no tenían mucha presencia en el caso del mercado peruano. Entonces, hoy en día sí se amerita, ¿no?, que tanto en lo que es la legislación como en los códigos de buen gobierno corporativo del país se fortalezca el voto, no solamente en el sentido de decir, tú vas a votar de esta manera, sino también cómo tienes que votar el voto y justifica por qué estás ejerciendo ese tipo de voto y cuál es el sentido por el cual tú ejerces ese voto. Y eso, por ejemplo, en el legislador peruano y en Sudamérica no está estipulado. Y eso es una tarea que queda pendiente y en todo caso también a nivel de autorregulación y necesita ser hecho pues a revisión.
Aquí solamente señalo el Código de Buen Gobierno Cooperativo para Sociedades Peruanas, que no menciona tampoco nada al respecto, o sea, no dice cómo alguien que ejerce el voto lo tiene que hacer o de manera profesional o de manera estudiada. No se dice, simplemente se entiende o se presume que lo va a ejercer de manera responsable, pero no lo hace de manera profesional. Y creo yo que esto, aquí en el caso del mercado local, es una raíz o es un motivo por el cual muchas veces muchos inversores institucionales de manera muy reservada, ¿no? Ejercen un voto y no lo transparentizan. Y creo que en este sentido un asesor de voto va a ayudar a eso, a transparentizar justamente el sentido de su voto y lo va a trasladar, ¿no?, a los clientes de estos fondos mutuos, de estos fondos de pensión, que hoy en día, pues, por un tema de competencia, es necesario hacerlo. Y también de seguridad. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya Juan habló. En el caso peruano, ¿no? En lo que yo he podido encontrar, ¿en qué temas básicamente los asesores de voto han podido hacer sus estudios, ¿no? Para inversores institucionales que tienen presencia en empresas, en el caso peruano? Básicamente, en el caso del directorio, 3 aspectos: elección de los miembros del directorio, la composición de estos y la compensación. En el caso de la Junta General de Accionistas, son 5 puntos que yo he identificado: aprobación de las cuentas anuales de la empresa, la modificación probable de estatutos, la adquisición y venta de participaciones de la empresa, por ejemplo, sobre todo para ejercer el derecho de suscripción preferente, si es necesario, la delegación de competencias a favor del directorio y casos de aprobación o denegación de reducción o aumento del capital social. Por lo menos en el caso peruano, estos son los temas que generan más debate o análisis por parte de los asesores de voto. Como lo dice Juan, en otros casos, por ejemplo en el caso del mercado europeo, pues pueden analizarse otros temas. ¿Cuáles son las ventajas de un asesor de voto? Ya lo he estado comentando, pero básicamente son 4. Reducen costo para los inversores, ¿no? Porque evidentemente pues evita que ellos se involucren a analizar el sentido de voto, la agenda, y lo tercerizan a favor de una empresa especializada, ¿no? El estudio del voto, parece mentira, contribuye no solamente al buen gobierno de la empresa, sino también contribuye a elevar el valor de la empresa, que muchas veces no se evalúa, no se toma en cuenta. Pero sí, la evidencia muestra que cuando un inversor ejerce de manera responsable, profesional y técnica su voto, esto repercute en el valor de la empresa porque va a elevar su rentabilidad económica. Evidentemente también reduce costos económicos porque evitará pues que una empresa sea mal gobernada, ¿no? Y también va a contribuir con la protección de los intereses de los otros grupos de interés. Ahora, en lo que es la doctrina comparada, siempre hay una discusión sobre el rol de los asesores de voto y se hablan pues de algunas desventajas, ¿no? Algunas veces se dice que ellos ejercen una influencia negativa, ¿no?, en las decisiones de los inversores institucionales. También mencionan de que no hay una regulación específica que los regule o que los legisle, ¿no? También se espera que ellos puedan en algún momento transparentizar sus actos, su trabajo. Algunos mencionan que hay conflictos de interés entre asesores de voto, en el caso sobre todo de ISS, ¿no?, donde se dice que pues ellos dan un servicio de asesoría de voto, pero a la vez también dan un servicio profesional a las empresas emisoras, ¿no? Y también se critica pues que el mercado de asesoría de voto esté concentrado. Desde mi perspectiva, y no porque Juan esté aquí, yo pienso que el asesor de voto para el caso del mercado local es mucho más importante, genera muchas más ventajas, y esas ventajas en todo caso son más de peso que las desventajas. Entonces yo creo que para el caso de nuestro mercado local, donde se caracteriza evidentemente porque hay poca transparencia de la información, ¿no?, un asesor de voto ayudaría a revertir esa situación. Un poco en el caso del mercado peruano, un poco para tomar en contexto, es de que en el caso del mercado peruano tenemos un mercado concentrado, ¿no? Y aquí el buen gobierno corporativo nos diría que hay que cautelar los intereses de los accionistas minoritarios. Y creo que ahí la labor de un asesor de voto que quiere ingresar al mercado local podría enfocarse en ese segmento. Aquí básicamente menciono algunos inversores institucionales que están presentes en el mercado local, ¿no? Como ustedes pueden observar, hay bastantes inversores institucionales ya, sobre todo en el aspecto minero y de industrias, como por ejemplo BlackRock, ¿no?, Mondrian, State Street Global Advisors y otros, ¿no?, que son ya inversores institucionales que están
con presencia en el mercado local porque tienen participaciones en empresas mineras o también en industrias pesqueras o extractivas. Aquí también es lo mismo, es una lista igual de inversores institucionales. Este es el caso de una empresa minera, he obviado su nombre, ¿ya? Pero fíjense ustedes en la cantidad de inversores institucionales que hoy en día tienen a la fecha. Esto es al 2015, la información la pueden encontrar publicada en el Financial Times. Entonces, ya se puede decir que la presencia de inversores institucionales, ¿no?, que tienen participación o acciones en empresas del Perú, por ejemplo, en el caso de esta empresa minera, es un campo para que los asesores de voto puedan intervenir. Y en muchos casos, sobre todo hay asesores de voto en Estados Unidos, ¿no?, que ya tienen una presencia cada vez más en el mercado sudamericano. Dicho sea de paso, creo yo que una competencia por parte de los asesores de voto europeos vendría bien, porque el mercado sudamericano básicamente tiene influencia estadounidense, pero puedo mencionar que no hay asesores de voto de Europa. Y creo yo que una competencia adecuada pues ayudaría pues a fortalecer más este mercado. Aquí básicamente menciono, en el caso del Perú, ¿no?, algunos sentidos del voto que han ejercido, sobre todo el caso de ISS, en algunas empresas peruanas, ¿ya? Principalmente se han enfocado a pronunciarse en lo que son recomendaciones a inversores institucionales en temas como el dividendo, el capital, la remuneración, la auditoría, consejeros, finanzas y otros puntos también importantes. Aquí también es lo mismo, solo que, solamente vuelvo un ratito, como decía Juan, se usa mucho la métrica, ¿no?, para evidentemente dar un consejo de manera mucho más técnico, mucho más profesional. Un punto crítico, que ya lo mencioné en el caso del mercado peruano, es su falta de transparencia y la falta de divulgación de información. Creo que aquí en este punto el mercado peruano, como en el mercado sudamericano, se adolece mucho, ¿no?, de este aspecto. Un caso es, por ejemplo, cuando en 2015 ISS reportó que algunas empresas peruanas, ¿no?, no suelen o no habían publicado, por ejemplo, los nombres de los candidatos al puesto de director, ¿no? Entonces, claro, eso de repente en 2015 puede haber sido un tema que ha pasado desapercibido, pero hoy en día, en plena pandemia, pues evidentemente el nombramiento de directores sí que amerita pues una mayor preocupación y creo yo que los inversores institucionales hoy en día sí tomarían mucha más preocupación al respecto. Con esto termino mi exposición. Aquí muestro una estadística que me proporcionó ISS Estados Unidos, en la cual ellos al 2014, al 2014 habían ya participado en dando ya sus asesorías a diversos inversores institucionales que tienen presencia en empresas de Sudamérica en la región local, ¿no? Principalmente la presencia ahorita es en Brasil, también se tiene presencia en Chile, pero en el ámbito del Perú y en el ámbito de otros países todavía, por decirlo así, su presencia es mínima. Entonces creo yo que si lo vemos desde una perspectiva jurídica, pues sí, ameritaría la presencia de un asesor de voto y también, también la presencia, pues, de mayores asesores de voto para que haya una mayor competencia y sobre todo también con el fin de facilitar y tecnificar el ejercicio del derecho de voto. Creo que desde una perspectiva de abogado, pues he visto que muchas veces el voto no se suele ejercer de manera planificada, a largo plazo, con un tiempo adecuado y que implica incluso pues, puntos de vista que el asesor de voto te alcanza para que tomes una decisión. Y muchas veces son decisiones de último momento. Entonces, creo yo que un asesor de voto en ese sentido pues, va a poder ayudar a ejercer de manera técnica el derecho de voto, pero también sobre todo va a inducir a que la administración también tenga que ser mucho más responsables en lo que es la propuesta de la agenda, porque van a tener mucho más cuidado, porque van a tener accionistas mejor informados, más responsables y mucho más preparados, gracias justamente a los consejos de los asesores de voto. Bueno, con eso he dado mi parte. Quedo un poquito también ya las preguntas que el público tenga bien hacer. Gracias. Sí, no sé más bien si hay alguien del auditorio virtual que nos pueda o que quiera hacer alguna pregunta. De hecho, tengo un par de preguntas.
El primero de Francisco Ambía nos consulta. Me imagino que estas empresas proveedoras de servicio están compuestas por un equipo multidisciplinario. ¿Podrían señalar generalmente qué profesionales o expertices las suelen componer? Ramón, tu audio. El audio, puedes encenderlo. Ahora sí. Siempre pasa, siempre me pasa. Sí, los equipos son, sobre todo, la materia prima es el research y los equipos son analistas, ¿no? Básicamente, ¿no? Cada vez hay más tecnología porque cada vez se manejan más datos, es un volumen muy grande de datos de accionistas, de compañías, de recomendaciones y todos los datos financieros, todos los datos de remuneración, en fin, el dato es importante y hay un perfil bastante técnico, ¿no? Pero sobre todo son analistas y dentro del análisis normalmente empiezan como analistas financieros, ¿no? Aunque el objetivo de nuestro análisis es más de gobierno corporativo, lógicamente se aprueban las cuentas, se aprueba el informe de la auditoría, bueno, no, el informe de auditoría está aprobado, ¿no? Pero se aprueban los auditores. Pero tener una buena base financiera es importante, pero el gobierno corporativo va más allá, incluso diría que va más allá de la legislación, si se me permite, en este foro, ¿no? Porque la legislación marca el piso, ¿no? La base. A partir de ahí están las buenas prácticas, ¿no? Entonces, eso es un expertise que se va desarrollando en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos son los principales factores. No existen más otros equipos de algún tipo, ¿no? Análisis y análisis de gobierno corporativo. Ahora, bueno, ahora con los temas medioambientales sí, ¿verdad? Y con los temas sociales se expande un poco, ¿no? Pero lo que hace falta es gente que tenga, bueno, una cierta base financiera, una buena base legal y sentido común, ¿no? Y buen corazón. Muchas gracias. Luego tenemos la consulta de David Velázquez. ¿Qué rol juega el Corporate Compliance como parte del gobierno corporativo en los asesores de voto y de qué manera se pondría en práctica? Muy bien. Pues precisamente hace poco hemos escrito un artículo sobre eso, ¿no? El compliance y el gobierno corporativo, ¿no? Como decía, o sea, compliance, en mi visión, tiene dos vertientes, ¿no? Por una parte es el cumplimiento normativo propiamente dicho y en ese sentido, por supuesto, la norma es la base, ¿no? O sea, no podemos dar recomendaciones que no cumplan la ley, pero si la ley dice que tú puedes ampliar el capital hasta el 50% con renuncia al derecho de suscripción preferente, nosotros decimos que 50% es demasiada dilución, ¿no? Y si la ley dice que tiene que haber un 30% de diversidad, pues nosotros pensamos que a lo mejor tiene que haber más mujeres en los consejos o menos remuneraciones, ¿eh? Entonces, por la base del cumplimiento normativo, el compliance es el piso. Por la parte de código, conducta y todo eso, pues ahí se alinean bastante, ¿no? Porque los pilares de la ética y la transparencia pues son también nuestros pilares. Nosotros, aparte, a través de Edison, con mucho gusto, si alguien tiene más interés en profundizar en un tema concreto, necesita material, pues con mucho gusto se lo facilito, ¿sí? de cualquier tema. Y por cierto, viene por ahí, les invito a entrar en nuestra web, corporance.es, y suscribirse a la newsletter, donde periódicamente pues, estamos dando noticias relevantes en este tema, ¿no? Muchas gracias, Juan. No sé si, Edison, ¿tienes algo que comentar respecto de la última pregunta? Bueno, yo me enfocaría de repente al tema de la aplicación del compliance en la actividad del asesor de voto. Quizás un buen punto a partir es de que el asesor de voto va a tener la posibilidad de que un inversor institucional cumpla la legislación, en primer lugar, que es el ejercicio del derecho de voto, ¿no? Por más que no esté regulado, hoy en día se reclama que alguien que ejerce el derecho de voto, sobre todo un fondo mutuo, un fondo de pensión, lo tiene que hacer de manera responsable, ¿no? Entonces, claro, ya Juan ha mencionado los riesgos ESG, y eso no solamente va pues de manera externa, sino también va de manera interna. O sea, hoy en día un fondo mutuo, un fondo de pensión tiene que preocuparse no solamente por lo externo, sino también por la parte interna, que son
privilegiar los intereses de sus aportantes, de sus clientes. Sobre todo, por ejemplo, un fondo mutuo tiene que tener mucho cuidado porque está disponiendo de fondos que son o van a ser utilizados para las pensiones de sus aportantes. Entonces, imagínense que se haga una inversión o una mala inversión y esos fondos se van a perder. Entonces, yo creo que el primer punto del Corporate Compliance es eso, ejercer el derecho de voto, y creo que el asesor de voto ahí juega un rol importante. Un punto que también podría yo mencionar es de que el asesor de voto, creo, y ya un poco también yendo al tema del compliance extralegal, es de que va a utilizar la métrica, la finanza, justamente para poder fortalecer e enriquecer el voto. O sea, usualmente, ¿qué es lo que sucede en los mercados? Cuando alguien ejerce el voto, pues simplemente aboca a recibir lo que está en la agenda, recibe la información, pero no lo suele cotejar. Entonces, hoy en día, pues es necesario que alguien que es accionista de una empresa, ya tenga la diligencia, ¿no? Incluso ahí Ramón ha hablado en algún momento sobre la diligencia de los accionistas, de revisar esa información y de cotejarla. Pero claro, se encuentra pues con que el Consejo de Administración le remite una información sumamente compleja. Entonces, claro, al final del día, vota en lo que más o menos cree que es lo adecuado, ¿no? Y no Sí, tiene ayuda. Entonces, ahí el asesor de voto juega un rol importante porque va a cautelar el cumplimiento del voto legal y financieramente, ¿no? Y creo que ahí también jugaría en pared, como decimos en el Perú, con el oficial de cumplimiento, ¿no? El oficial de cumplimiento también va a cautelar que el buen gobierno corporativo en la empresa, tanto desde una perspectiva de soft law como de hard law, también se cumpla, ¿no? Y que creo que al final eso contribuye pues a un buen gobierno de la empresa. Y al final, al final del día, lo que todos queremos es que la empresa incremente su valor, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, todos nos beneficiamos. sí. Nosotros tenemos precisamente 3 personas que están directamente involucradas en el mundo del cumplimiento, directivos de la Asociación de Cumplimiento o proveedores de esos servicios, ¿no? O sea que efectivamente están directamente relacionadas. Yo quería en relación con lo que acabas de decir y lo que has comentado antes, Edison, la transparencia es lo primero, como bien dices. O sea, la queja de los inversores principal sobre las compañías, Perú, Latinoamérica en general, es que hay poca información. Y yo creo que eso empieza por ahí, ¿no? Yo me recuerda, pues, en España hace como 15 años, cuando empezó toda esta primera normativa que decíamos de la Directiva de Transparencia en el 2004, que se publicó en el 2007, ahí es cuando las compañías de verdad, como vemos aquí, se pusieron las pilas, y ahí también lo dicen, ¿verdad? Y empezaron a mejorar. Y lo primero es abrir la casa, abrir los libros y empezar a dar información, ¿no? Y ese es el primer paso. Una vez que tienes esa información, ya puedes actuar. Y entonces, el segundo paso es que ir al inversor y decir, oye, aquí lo tienes, ahora te toca a ti, ¿no? Ahora que tienes datos, ¿no? Porque la distribución que has mostrado del accionariado en el Perú no es distinta que la que tiene cualquier otro país desarrollado en Europa o en Latinoamérica. O sea, los grandes inversores están ahí en un porcentaje más o menos similar. No sé, quizá la idea que tengo yo de mi experiencia en Latinoamérica es que a lo mejor hay menos free float, menos acciones en manos del público. O sea, que los grupos, sea el Estado o sea las grandes familias, las grandes corporaciones, todavía tienen unas participaciones significativas, mandan en las compañías, ¿no? También lo mismo que pasaba en España hace 20 años cuando empezó la privatización y ahora todas las compañías, la Telefónica, Repsol, pues son públicas, ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso y eso tendrá que pasar, ¿no? Y con respecto a lo que decías, estoy totalmente de acuerdo. Y los asesores de voto vendrán en cuanto vengan los americanos, porque todos esos que tú has enseñado, ellos ya usan a ISS y Glass Lewis, a veces utilizan a los dos o utilizan a un tercero para contrastar y al final acaban elaborando sus propias políticas, ¿no? Basadas, o sea, no siguen a rajatabla las recomendaciones, o sea que ellos ya están ahí. Pero es importante para su país y para su región que desarrollen ese expertise local, que no todo lo que voten los inversores se base en lo que digan los americanos, que ni siquiera tienen oficina en su país, ni siquiera lo conocen, ni conocen las prácticas. Entonces, yo creo que es una buena práctica, ¿no? Y nosotros, en la medida que
que podamos, estaremos ahí para apoyar desde dentro, desde fuera o desde donde se pueda, ¿no? Porque esa es la filosofía nuestra, ¿no? Ser locales y apoyarse en el expertise local para dar un producto no menor, sino mejor de calidad que el que puedan dar los grandes jugadores globales. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Edison. Vamos a cerrar en este momento este webinar. Muchas gracias a todos quienes han podido acompañarnos. Y nada, espero, Edison y Juan, tenerlos nuevamente en otro encuentro virtual. Muy bien, un placer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Estamos en contacto y estamos siempre dispuestos ahí a recibirte cuando quieras. Igualmente, bienvenido aquí siempre que quieras volver otra vez. Vale. Chao. Chao. Hasta luego.